Hola Guillermo Monzón, gusto de saludarte. Gracias por atender esta invitación para hacer estas pequeñas charlas de divulgación sobre lo que hacen nuestros profesores investigadores de la UAM Xochimilco. Te pediría por favor que me digas cuál es tu formación y en qué disciplina trabajas dentro de la División de Ciencias y Artes para el Diseño. Gracias. Gracias. Bueno, primero, Ceci, muchísimas gracias por la invitación. Realmente es un agasajo estar aquí y sobre todo en esta perspectiva y en esta situación que estamos viviendo. Entonces, te agradezco el espacio y bueno, déjame decirte que mi formación académica, yo soy geógrafo, egresado de la UNAM. Tengo una maestría cubierta al 100%, no me he titulado, en urbanismo, también en la UNAM, en arquitectura, y trabajo en la carrera de planeación territorial. Trabajo los primeros módulos, el módulo cuarto, que es el proceso de urbanización, el módulo 5, son procesos regionales, y el módulo 6, que son asentamientos rurales. ¿Sí? ¿Que por qué estoy ahí en esa carrera? Bueno, porque la condición de carácter territorial tiene mucho que ver con la geografía. Y me parece que desde el enfoque de los, digamos, principios geográficos, metodológicos, tiene mucho que aportar a la carrera. Por eso es que estoy ahí, ¿sí? Y me comentaba sobre el tema que más me interesa personalmente y académicamente, pues me interesa mucho la relación que hay entre la problemática rural, la geografía y la salud. Creo que la salud sobre todo es un elemento importantísimo que creo que debe tener como base el sentido de la planeación. Algo que desde mi punto de vista se ha estado perdiendo, ¿no? Se le ha dado más importancia a otras cuestiones que se dice que tienen que ver con la población o con las condiciones de vida de la población, pero me parece que no es tanto así. ¿Y qué es lo que descubres? ¿Cómo enlazas esto de la salud o por qué surge tu interés en la cuestión de Bueno, la salud? dentro de mi misma formación académica, además de geógrafo y esta maestría que está ahí todavía en suspenso, ¿no? Mientras presento la tesis, yo también soy estadístico en salud pública, ¿sí? Y antes de trabajar aquí en la universidad, de tener el privilegio de trabajar aquí en la universidad, yo trabajé también en la Secretaría de Salubridad y Asistencia, en aquel momento se llamaba así, SSA, ahora es Secretaría de Salud. Y posteriormente trabajé también en el Seguro Social. Entonces, estas cuestiones relacionadas con la salud no me son ajenas, ¿sí? Y ya en mi formación como geógrafo, la relación que existe entre la salud y la geografía es fundamental para poder entenderla. De hecho, Hipócrates, digamos, el originario de la medicina, por decirlo de alguna manera, eh, eh, utilizaba muchos elementos de la geografía precisamente para poder explicar las enfermedades. Ujú. En ese sentido, es en el que yo centro, digamos, mi interés en este tema, en esa vinculación, territorio, geografía y salud. Y hablando de territorio, le estoy hablando de manera general, no solamente lo urbano y lo rural, sino también lo regional. Y con los alumnos, ¿cómo ves, cómo los acercas a este camino? ¿Cómo les haces ver que es importante conocer esos elementos para hacer su formación como Claro, planeadores? mira, la estrategia, digamos, que yo sigo es, primero en el sentido de que nosotros como profesores prácticamente estamos trabajando con los alumnos un ciclo, es decir, 3 módulos, Ujú. ¿sí? Y mi estrategia de trabajo es de que
como les comentaba, yo trabajo el módulo 4, el 5 y el 6. El 4 que es proceso de urbanización, el 5 que es la cuestión regional y el 6 que son los procesos rurales. Lo que yo hago y acostumbro a hacer con los alumnos es de que si cursamos un módulo, que es el módulo 4, digamos, el proceso de urbanización, y ahí vemos, analizamos el origen, el surgimiento, desarrollo, evolución y a veces hasta desaparición de ciudades. ¿Sí? Es muy interesante este proceso para entender cómo surgió la ciudad y cómo estamos llegando a esta ciudad capitalista tan llena de tantos problemas de carácter social, económico, pero también ambiental. Entonces, eso lo vemos en el módulo 4. En el 5, que es la cuestión regional, yo siempre les digo a los alumnos, ya estudiamos el módulo 4, pero eso no implica borrón y cuenta nueva. El material, porque además yo trabajo el tema de investigación, ¿sí? Y yo llevo a cabo el proyecto de investigación, y entonces todo lo que hicimos en investigación, o bueno, la mayor parte del módulo 4, lo utilizamos en el módulo 5 para entender cómo esas ciudades anteriormente analizadas se van conformando en redes y en sistemas urbanos, ¿sí? Pero además, en este módulo, además de entender eso, yo agrego precisamente digamos, los temas y los puntos que son de mi interés, que son las condiciones de vida de la población. Y así analizamos en ese módulo que las ciudades tienen mucho que ver en, en lo positivo, pero también en lo negativo de esas condiciones de vida de la población. Para esto me apoyo mucho en la información que maneja Coneval sobre las carencias sociales. Entonces, trabajo de las 6 carencias que tienen, trabajo solo 4 y agrego lo que es el salario mínimo. Y les pido a los alumnos que con esa información la procesemos y veamos cómo se distribuye en el territorio. Porque además en este módulo, en la perspectiva de la geografía, una de las ventajas tan grandes que tenemos los geógrafos, creo, es que podemos manejar diferentes escalas de análisis territorial. Podemos ir desde lo muy local hasta incluso a nivel mundial, que es algo que está pasando ahorita con el fenómeno del COVID-19. Justo eso te iba a preguntar, que cómo para ti debe de ser muy interesante ahorita lo que está pasando, Sí, porque geográficamente se comporta diferente, si hablamos solo de nuestro país, se comporta diferente en ciertos estados y en otros no, y debe de tener que ver con esta condición de ciudad, pueblo, lo rural. Y dentro de la misma Ciudad de México, que es donde vivimos, también hay comportamientos diferentes en las sí, alcaldías. sí. Platícame de eso. Mira, una de los objetivos que se marcan en el módulo y que son en los que yo más enfatizo es que precisamente en el manejo del medio geográfico y en el manejo de estas condiciones de vida de la población, envuelto todo esto en un sistema económico, lo que resulta es una desigualdad de carácter territorial y de carácter socioeconómico. Entonces, lo que a mí me interesa en ese módulo 5 es que los alumnos se den cuenta de esa situación, ¿sí? Que vean las desigualdades que hay, porque incluso las ciudades tampoco son iguales, aunque sean ciudades, tampoco son iguales, ¿no? El tamaño, la magnitud que tienen es casi en la misma proporción de los problemas que manejan, Claro. ¿sí? Entonces, en esas condiciones es como, te comento, yo hago mucho énfasis en que los alumnos se den cuenta. Lo que se está presentando en el territorio es consecuencia de un sistema económico que ha permitido, a veces intencionalmente y a veces no, ¿verdad? Pero lo ha permitido que se presente una desigualdad, sobre todo socioeconómica, porque bueno, la desigualdad geográfica o las diferencias geográficas ahí están. Y Claro. eso es cuestión de carácter natural, ¿sí? Pero a mí me interesa mucho que nos tomen en cuenta que independientemente de esas diferencias geográficas, hay unas diferencias socioeconómicas y esas no surgieron así.
Mm, nada más por generación espontánea, tienen una causa, claro. Qué ¿sí? interesante. Y ahorita, tú, por ejemplo, con esta pandemia que estamos encerrados trabajando desde casa, este, ¿cómo ves que va a influir tu nueva manera de abordar las cosas con los alumnos? ¿Esto te va a dar herramientas para tener tema que trabajar? ¿Cómo lo vas a incorporar? Sí, indudablemente, fíjate que incluso ahorita que ya estamos en el módulo 6, porque ya tuve un grupo, este mismo grupo con los temas de cuarto y de quinto, en quinto trabajamos esta desigualdad, pero además, nada más para agregar un poquito de lo que vemos en el módulo 5 de esta desigualdad, también hay una desigualdad en la forma en que el Estado ha implementado ciertas estrategias para resolver los problemas de salud, ¿sí? Una de ellas es la distribución desigual precisamente de las unidades de salud para poder enfrentar esta situación. Hay no solamente municipios, sino localidades que no tienen ni médico. Ay, qué Y barbaridad. hay otras, como en la Ciudad de México, que tenemos concentrado a todos los médicos y de todas las especialidades y de todas las unidades de salud, ¿sí? Sí, Entonces, esto es lo que yo hago en ese módulo 5 que los alumnos observen, ajá, ¿sí? Ahora, contestando tu pregunta en relación al COVID, pues efectivamente, hablando nuevamente con estos principios geográficos, pues esto se hace evidente lo que está sí, sucediendo en nuestro país. Bueno, no solamente en nuestro país, sino en el todas mundo, partes, en el exacto. mundo, ¿sí? Ujú. Ayer acabo de leer un documento en donde están descubriendo también que este virus eh, está teniendo un comportamiento diferente también a nivel de continente. Mm. Sí, tiene unas características en el que se presentó en China, tiene otras que se presentó en Europa y tiene otras en América Latina. Se vuelve más complejo Mucho más complejo. cómo atenderlo. No puede haber una Exactamente, vacuna universal, exactamente. va a requerir ¿Sí? variantes. Y sobre todo establecer o encontrar una vacuna, eso es todavía más complicado. Sí. ¿Sí? Por esta forma de comportamiento del virus, ¿no? Mm. Ahora, si a esto le agregamos que hablando de esas desigualdades socioeconómicas, pues aquella población en condiciones de un sistema inmunológico muy deprimido, pues es más fácil que Claro. pueda presentarse, digamos, el virus y hacer su efecto en este organismo, ¿no? Y por otro lado también, aquellas personas que tienen enfermedades Sí. llamadas crónico-degenerativas, ¿no? La diabetes, la hipertensión, la obesidad, pues con mayor razón. Y si a esto le agregamos la edad, Que además depende, y se ha visto que en las ciudades es donde hay más personajes con todas estas enfermedades, así es, producto de la misma manera en cómo se vive en las ciudades, a diferencia de lo exactamente. rural. Habrá otras condiciones en lo rural, ¿no? Fíjate que sí, pero lo curioso es que en las zonas rurales, sobre todo en los puntos, en las localidades así más alejadas, que los caminos son de brecha y demás, pues Ujú. hasta allá llega la Coca-Cola, Y la ¿no? Hasta allá diabetes llegan está. los charritos, los fritos y todo ese tipo de alimentos. Ves, ahora cuando sales a campo, sobre todo, a mí me encanta este módulo 6 que desgraciadamente, este que estamos ahorita cursando, Se que va afectando. desgraciadamente se presentó esta situación, pero a mí me encanta muchísimo este módulo porque salimos a campo. Ujú. Y a mí me gusta mucho que los alumnos que tenemos aquí en la universidad vayan y se den cuenta visualmente y que escuchen las Las historias. problemáticas o la problemática tan grande que tienen los campesinos, Ujú. ¿sí? Es terrible. Y eso, te digo, a mí me gusta mucho hacer este trabajo en campo porque podría decirte que casi el 99% de nuestros alumnos son urbanos. Ujú. Y entonces cuando los metes a estudiar esta problemática rural y encuentran las condiciones de vida y que a veces el agua se les presenta 3 días a la semana y solamente a las 3 de la mañana, donde tienen que levantarse para llenar
Bidones. recipientes, poder tener agua. Y cuando incluso en campo, porque además tenemos que levantar una encuesta. Ujú, Y ellos, me ha tocado ver cómo la misma población les insiste: ujú. oiga, por favor, envíenos un médico y un maestro. Qué impresionante. Es terrible, Sí. terrible. Pero digo, dentro de eso terrible, a mí me gusta mucho este módulo porque creo que los alumnos se concientizan, Abren ¿sí? su panorama. Sí, y se dan cuenta que no es lo mismo estar aquí en la ciudad, abres la llave del agua, tienes, tienes la luz, en fin, tienes todas las comodidades. Exacto. Mientras que en el otro México, en el verdadero México, Ujú. las condiciones son terribles. Oye, ¿y trabajas con algún otro grupo de maestros de otras disciplinas para realizar tu trabajo? No, Ujú. no porque lo que yo te comentaba hace un momento, ¿no? Hace un rato. eh, la perspectiva que se tiene de la problemática urbana es que tiene mucho que ver con la cuestión arquitectónica, de Mm, ingeniería, de sociología, de economía, pero hay una perspectiva en ese sentido de resolver los problemas urbanos a través de la gestión. Y la mm, gestión se habla de una manera muy general, mm. ¿sí? Y yo creo que sí se deben tocar temas puntuales como el de la salud, que desde mi punto de vista, los problemas de salud deben ser la base para la planeación, Exacto. desde mi punto de vista, ¿sí? Pues, Pero también hablábamos un poco de la especialización a la que llegamos los profesores. Desde mi punto de vista es un error, ¿no? Convertirte en un especialista del urbano nada más en la gestión, gestión, gestión y gestión, y te olvidas de toda la problemática en general. claro, pero yo creo que con esta experiencia que estamos teniendo todos, no hay manera de dejar de lado esto que has estado trabajando, que es la cuestión de la salud, porque va a ser un tema que va a tenerse que atender en todo momento, ¿no? Yo ¿Cómo, pienso que sí, sí? ¿Cómo se ha pero detenido la economía por un problema de salud? claro, ¿Cómo se ha transformado la manera en que trabajamos a partir de un problema de salud, independientemente de que tengamos o no el virus? ¿No? claro, claro. Cómo nos confina, nos Así distribuye es, y se hace evidente esta diferencia social de servicios que se tienen en un lugar o en otro, claro. en una delegación o en otra. Yo vivo en Tlalpan y no pienso ni pasar por Tlalpan y San Fernando, Sí, ni en sí, coche, sí, ¿no? O sea, es sí, una zona que yo ahorita la prefiero no pasar. ¿Para qué hago bola? O sea, si no estoy claro. enferma, posiblemente esté muy controlado por ahí, pero es una zona donde hay hospitales, muchos, Sí, ¿no? sí. Cuando la Gustavo Amadero no es así, Exactamente, exactamente. Bueno, en Iztapalapa, Iztapalapa, ¿no? ¿sí? Que son las dos delegaciones en donde estas condiciones de carencia y Ajá, se a nivel hacen, de problemática urbana es muy complejo, exacto. ¿sí? Entonces se tendría que abordar bajo una perspectiva, digamos, integral, pero Ujú. tomando en consideración diferentes, no me gusta hablar de especialidades, pero digamos, Ambos. desde diferentes puntos de vista, Ujú, académicos, profesionales, ¿no? ujú, Esta problemática debe ser abordada así. Ahora, déjame comentarte también que desde la Organización Mundial de la Salud hay proyectos, incluso que fueron propuestos desde los años 90 acerca de ciudades saludables, ujú. municipios saludables, ¿Y ¿sí? qué pasó? Y no ha habido nada porque precisamente en esa perspectiva hay una situación particular ahí que incluso en la OMS propone ciertos indicadores. Desde mi punto de vista son muy limitados los indicadores, pero si se aborda desde diferentes perspectivas, sí se podría pensar en hacer una planeación de ciudades saludables. Incluso te digo, se hablan de municipios saludables, Ujú.
¿sí? Yo creo que sí sería conveniente retomar esa propuesta, ¿verdad? Para estos momentos que estamos viviendo y sobre todo estos momentos porque este virus ha dejado al descubierto muchos errores que se han cometido, a veces intencionalmente y a veces inconscientemente, ¿no? Pero yo creo que la mayor de las veces intencionalmente. Y fíjate una cosa, que esta situación que estamos viviendo está derivada de un problema de salud. Ujú. Entonces, la planeación tiene que retomar esta problemática. Totalmente. Pues bueno, lo vamos a dejar y vamos a seguir platicando en otro momento más ampliamente porque creo que se tiene que tomar este punto desde diferentes ámbitos y que lo conversemos. Te voy a invitar posteriormente a una charla entre varios de diferentes campos que atienden esta cuestión de la salud y esta problemática social que es tan compleja y que nos está afectando en este momento a todos y que va a dejar secuelas por mucho tiempo, según hemos estado Sí, así es. conociendo por los que Habla, conocen bien de este problema de salud. claro, se habla de ahí de una nueva normalidad, Exacto. ¿verdad? Sí, Eso es lo que tenemos que estar pensando. sí, y que vamos a tener, así como de repente nos tuvimos que acostumbrar a una manera de hacer las cosas en este confinamiento, cuando volvamos a esa nueva normalidad vamos a tener que descubrir qué es porque no tenemos idea qué era, Así es, ¿no? ¿Cómo nos así es. vamos a reconfigurar? Por lo pronto yo te agradezco esta charla y como te dije, espero que tengamos muchas más donde nos vayas contando cómo, qué datos vas encontrando y cómo podemos incorporar a otros grupos de investigadores que estén en el compromiso de sacar adelante las condiciones de vida de nuestro país para ser mejores personas todos. Así es. Pues yo te agradezco mucho, Ceci, te agradezco mucho la invitación. Para mí es pues muy reconfortante poder incluso comentar el tema que a mí me apasiona, ¿verdad? Pero que sí hace falta no verlo desde la especialidad de, sino verla en conjunto de los conocimientos que se tienen en esta búsqueda de una solución de carácter integral, ¿no? Entonces, nuevamente te agradezco mucho y te felicito por este proyecto. Es Muchas muy gracias. interesante, es muy interesante y pues esperemos que sea muy productivo y pues también esperemos la próxima invitación. Aquí estaremos. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes.